Muy bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar el cuarto bimestre y vamos a ponerle muchas ganas. Recordemos que este es el último bimestre de este año escolar 2020, así que aprovechémoslo al máximo. Bien, entonces vamos a aperturar en este caso la séptima unidad que pertenece al cuarto bimestre y lo vamos a aperturar con el curso de biología. Y vamos a ver en este caso el tema de ciclos biogeoquímicos, los ciclos biogeoquímicos. Así que empecemos, chicos. Entonces, primero tenemos que aclarar la pregunta de qué es un ciclo biogeoquímico. El ciclo biogeoquímico vamos a ver qué es la interacción de los bioelementos principales eh, con el medio ambiente o la integración de estos bioelementos con el ambiente y con los seres vivos. Recordemos que los bioelementos principales, que ya lo hemos visto y hemos mencionado en los primeros bimestres, son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, entre algunos otros elementos que ya no forman parte de los bioelementos principales, ¿no? Pero los bioelementos principales son esos, los que denominamos como el CHOMS, ¿no? El CHOMS, que ya hemos hablado anteriormente de eso. Entonces, vamos a ver que los ciclos biogeoquímicos integran el movimiento o la interacción de estos bioelementos mediante ciertos procesos que vamos a ver como por ejemplo es la producción, la descomposición y la integración de sistemas vivos y de sistemas también abióticos. Entonces, vamos a ver primero, por ejemplo, uno de los ciclos más importantes o uno de los primeros ciclos biogeoquímicos que observamos o que siempre está en interacción y uno de los más importantes para los seres vivos es el ciclo del agua. Sabemos que el agua es un compuesto químico formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Justamente hablamos del hidrógeno y el oxígeno que también forman parte de los bioelementos principales, ¿no? Entonces, vemos que el agua es muy importante para los seres vivos. Hay seres vivos que están compuestos en su 99% de agua, 90% de agua, 80% de agua. Nosotros estamos formados, nuestro peso corporal, por ejemplo, de cada una de de cada uno de nosotros, equivale al 60% del agua que nosotros tenemos. El 60% de nuestro peso es agua. Entonces, eso es un dato muy importante, es una curiosidad muy importante. Y bien, el agua forma parte de los seres vivos en fluidos que transportan nutrientes, transforman oxígeno, transportan ciertos desechos, también transportan el CO2, que es una sustancia desecho en nuestro caso, pero es una sustancia muy importante para que necesitan las plantas asimilar para que puedan realizar la fotosíntesis, ¿no? Entonces vimos que el agua está prácticamente interactuando en todos los seres vivos y también interactúa en la parte no biótica. En la parte abiótica también interactúa, ya que va a disolver ciertas sales, ciertos compuestos, especialmente los compuestos orgánicos. Vamos a ver que eh, también está presente en procesos físicos, ¿no? Como es la lluvia, como es la evaporación. Y justamente vamos a ver eso ahorita en esto, que es el ciclo del agua. Bien, veamos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? El agua, cómo está interactuando en este caso con el eh, medio ambiente, ¿no? Ya hablamos cómo interactúa y está presente en los seres vivos, pero también está interactuando con el ambiente. Por ejemplo, el agua de los mares, que es un agua salada, va a condensarse, va a evaporarse, ¿no? Una vez que se evapora, llega al cielo, llega hasta una parte de la Tierra donde se va a condensar y se va a formar se van a formar en las nubes que nosotros conocemos, ¿no? Estas nubes se van a ir moviendo de un lugar a otro dependiendo del aire, porque ya esta es agua que está condensada
Es agua que sus partículas y sus átomos son, digamos, más livianos y van a poder moverse, desplazarse y van a llegar por ahí a algunas regiones, algunas áreas donde esta agua contenida va a precipitarse. Cuando hablamos de que el agua se está precipitando, es lo que nosotros vamos a conocer como lluvias, también podría ser como granizos, también puede pues bueno, mayormente es lluvia, granizo, nieve, de esa manera se está precipitando, ¿no? Y dependiendo de las regiones, sabemos que lo hace con mayor intensidad o menor intensidad, pero en este caso se está precipitando. Cuando hablamos eh, de lluvia normal, entonces vamos a ver que son gotas finas, delgadas, que van a caer en los lugares. Cuando hablamos de nieve, va a caer en forma sólida prácticamente. O cuando lo conocemos, por ejemplo, en en los famosos granizos, ¿no? También en forma sólida. Y bien, esa agua en el caso cuando hablamos de la nieve, se va a precipitar en forma de hielo. Y cuando hablamos, como les dije, de lluvia normal, se va a precipitar en forma de gotas delgadas. Esta agua va a servir para alimentar lo que son los ríos, las lagunas y lagos, ¿no? Ríos, lagunas, etcétera. Mucha de esta agua también va a filtrarse, como vemos por acá, va a ser filtrada y va a almacenarse subterráneamente. Y subterráneamente también va a servir digamos, va a alimentar a ciertos lagos también, a ciertas lagunas, los va a alimentar. Vamos a ver que hay muchas lagunas o lagos naturales que se forman por agua subterránea, agua que se filtra, porque hay muchos lugares donde no llueve, pero hay agua subterránea que va circulando debajo y llega a aumentar la cantidad de agua que hay en ese lago o laguna o incluso ríos. No necesariamente a veces es por la lluvia, sino también por el agua subterránea que hay, ¿no? Ahora, esta agua, ya sea en ríos, lagos, lagunas, riachuelos, se va a evaporar y va a llegar nuevamente hacia arriba. Además que esta agua también va a servir para ciertos vegetales, ¿no? Ciertas plantas a través de sus raíces van a absorber esta agua e incluso los animales lo van a absorber, pero ya a través de tomarla o ingerirla directamente. En cambio, las plantas a través de sus raíces. Y de tanto las plantas como nosotros también transpiramos y al transpirar vamos a liberar también esa agua, que nuevamente llega hacia el cielo, se va a condensar y el ciclo se va a repetir una y otra vez, ¿no? Entonces, eh, este es el ciclo del agua. Ahora vamos a ver el ciclo del carbono. El carbono, como ya hemos hablado de él en meses anteriores, el carbono es uno de los elementos principales y uno de los más abundantes. Hablamos de que ocupa el cuarto lugar en los elementos más abundantes en todo el universo, no solamente aquí en la Tierra, sino en todo el universo, ya que va a estar presente en la materia orgánica, en la materia viva, en un 90% es carbono. También se encuentra presente en la materia inorgánica, especialmente en lo que es las rocas, ¿no? Y es un elemento químico que transita por diversos lados, ¿no? Biosfera, litosfera, hidrosfera y atmósfera. Entonces, nosotros estamos compuestos de carbono, las plantas, eh, los vegetales, los animales, todo lo que concierne a la materia viva está compuesta por carbono. El azúcar que tú comes tiene carbono. Prácticamente todo lo que compone la materia viva o derivado de la materia viva, por ejemplo, el azúcar es un derivado de la caña de azúcar, que es materia viva, entonces está formada por carbono. Entonces, ya sea directo o indirectamente, tienen carbono. Y bien, entonces miren, aquí veamos el ciclo del carbono, ¿no? El carbono es generalmente
es eliminado lo vamos a poder ver en el CO2 principalmente. En el CO2 es el compuesto donde, digamos, más interacción hay del carbono. Por ejemplo, el CO2 es eliminado por plantas, bueno, sí, ciertas plantas, pero principalmente los animales. También las fábricas y vehículos. Entonces, este CO2 va a ser emitido a la atmósfera, va a ser emitido a la atmósfera terrestre, donde ahí va a ser liberado. Ahora, este CO2 a su vez es asimilado, ¿por qué? Por las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas toman la luz solar, el CO2, para que puedan realizar ¿qué? La fotosíntesis. Entonces, de esta manera ellas nuevamente vuelven a absorber ese carbono que fue eliminado a través de los, repito, de los animales y fábricas o vehículos en forma de CO2. En forma de CO2 hemos eliminado, por ejemplo, nosotros eliminamos carbono en forma de CO2. Las fábricas, vehículos, en el humo que ellos arrojan, en el humo que ellos em, arrojan al ambiente, están eliminando carbono a manera de CO2, en forma de CO2 están eliminando. Ahora, esto nuevamente va a ser absorbido por las plantas, va a ser absorbido por las plantas, y esas plantas también a su vez van a ser otra vez digeridas por animales. Ahora, estos animales también generalmente cuando mueren van a formar ciertos fósiles. Estos fósiles van a generar ciertos combustibles también y va a ser sedimentado. Por eso hablamos que el carbono puede ser reservado en la tierra, en la propia tierra de nuestro planeta, por sedimentación de restos vegetales y también de restos animales. Entonces, cuando se sedimentan las plantas o se sedimentan los animales, o mejor dicho, cuando se mueren ciertas plantas o cuando se mueren ciertos animales, se van a sedimentar y ese carbono que es emitido por estos cuerpos en descomposición o por estos cuerpos que se están desintegrando es absorbido también por la tierra. Entonces, ahora, dependiendo de la energía calorífica de cierto carbón mineral que es almacenado en la tierra, se va a clasificar de 4 maneras. Entonces, repito, miren, como estamos viendo, el carbono generalmente, miren, es absorbido y eliminado en forma de CO2. En forma de CO2 es mayormente eliminado. Ahora, a través de todo este proceso que estamos viendo, la Tierra también almacena este carbono en forma de carbono mineral, en forma de carbono mineral. Ahora, este carbono mineral, a su vez, se clasifica, o vamos a ver que hay 4 tipos de carbono mineral de acuerdo a la clasificación según su capacidad calórica, dependiendo, mejor dicho, de la cantidad o de la capacidad calórica del carbono, de este carbono mineral, se va a clasificar de 4 maneras. Vamos a tener la turba, el lignito, la hulla y la antracita. Todos estos son tipos de carbono mineral. La turba, por ejemplo, es un material vegetal con poco calor, con poco poder calorífico o con poca capacidad calórica. No va a liberar tanta energía, ¿no? Solo un 55% del porcentaje de la energía que puede liberar el carbono, ¿no? Posteriormente tenemos el lignito, que ya tiene un poder calorífico ya, digamos, mediano, un poco mayor a la turba, pero tampoco sin excederse mucho, ¿no? Que es entre un 60 y a un 75% del poder calorífico que puede liberar el carbono. La hulla, la hulla ya sí posee un poder calorífico alto, entre un 75 y un 85% en carbono. Y el que posee el mayor, el más alto poder calorífico es la antracita, con un 95% del poder calorífico en el carbono, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos son las 4 clases
del carbono mineral que es almacenado en la tierra y se clasifica dependiendo de qué su capacidad calorífica, de su capacidad calorífica. Entonces, cuando ya tengas ahí tus PDFs, que saben que los dejo estas diapositivas por ahí, resáltalo, enciérralo, que esto es muy importante. De aquí, miren, acá vamos a ver, aquí vamos a ver, como les dije, ¿no? Que el carbono se encuentra en la atmósfera terrestre en forma de dióxido de carbono, en un porcentaje que rodea al 0,03%. Ahora, como les mencioné, también vamos a ver que los organismos, principalmente los organismos vegetales, salvo hay una especie nada más que, una especie animal que puede realizar fotosíntesis, que ya lo veremos en otra oportunidad. Hay solo una especie de animal, es un dato muy curioso e importante, que puede realizar la fotosíntesis. Ya, después, en otra oportunidad, hablaremos de ello. Bien, pero principalmente las plantas son los organismos que van a absorber este dióxido de carbono para que puedan realizar la fotosíntesis. Van a absorber el dióxido de carbono o anhídrido carbónico para producir ¿qué? Para producir sus propios alimentos o sus propios compuestos orgánicos, que van desde azúcares, ciertos lípidos o aceites, formar proteínas y ácidos nucleicos, y que a su vez, al almacenar estas plantas estos nutrientes, van a ser fuente de alimento también para los herbívoros o animales animales consumidores. De este modo se va a iniciar la cadena alimenticia entre los organismos heterótrofos, ¿no? Entonces empezamos con estos que son los productores de las plantas, luego viene los consumidores primarios, ¿no? Que se alimentan directamente de los vegetales, luego vienen los consumidores secundarios que se alimentan de los animales que comen a los productores, y los consumidores terciarios, que son los que se comen, digamos, a estos dos, a cualquiera de estos dos se lo comen, o se alimentan de estos dos, ¿no? O se alimentan también de sí mismos, se alimentan de su misma especie también. Entonces aquí vamos a ver la importancia de estos ciclos y cómo los elementos que ya mencionamos, o los bioelementos como que hemos mencionado hasta ahora, están en interacción constante. Por eso hablamos nuevamente de los ciclos biogeoquímicos, que estamos viendo que es la interacción de estos elementos con la parte biótica y con la parte abiótica del medio ambiente. Y bien, acá también vamos a ver, miren, lo que habíamos explicado anteriormente, cómo la atmósfera va a reincorporar mediante la respiración celular de las plantas y los animales al carbono, ¿no? Miren, entonces estamos viendo nuevamente esa interacción, ¿no? Por ejemplo, un incendio, por ejemplo, miren, de plantas va a liberar lo que es el carbono, la quema de combustibles fósiles, ¿no? Hablamos de petróleo principalmente, va a liberar lo que es el dióxido de carbono. Entonces, miren, acá algo que vamos a ver es desde que el hombre, por ejemplo, empezó a usar el fuego, a desarrollar tecnología, hasta actualmente requerimos siempre del uso de combustibles fósiles, principalmente el petróleo o la hulla o otros derivados del petróleo principalmente, ¿no? Entonces siempre estamos dependiendo de esto, por eso es que también, si ustedes ven las noticias, escuchan, siempre van a oír de guerras o tratar de que la economía se mueve o fluctúa bastante en base de estos combustibles fósiles. En este caso, pues, estamos hablando del carbono, ¿no? Entonces, miren, prácticamente, miren la importancia, ¿no? De estos temas, ¿no? Entonces, miren, acá nuevamente estamos viendo el ciclo, ¿no? Los combustibles fósiles, por ejemplo, acá es una máquina que puede ser que está absorbiendo lo que es el petróleo. Este petróleo a su vez es usado para las fábricas o ciertas tecnologías que se fabrican, ¿no?
y están eliminando nuevamente este CO2 a la atmósfera. Este CO2 es asimilado por las plantas. Ahora los animales consumen estas plantas y en su defecto ellos están asimilando nuevamente este carbono, ¿no? Entonces acá hay una interacción directa. Ahora cuando estos animales mueren y se descomponen y a su vez esta descomposición a su vez sirve de alimento para ciertos hongos o otros animales que van a generar que se descompongan, va a ser captado también por la Tierra. O sea, el planeta nuevamente o la Tierra empieza a captar este carbono, ¿no? Y se repite nuevamente el ciclo. Ahora, otro ciclo biogeoquímico muy importante es el ciclo del nitrógeno. Bien, repasemos, bien, ya vimos el agua, ya vimos el carbono, ahora veamos el nitrógeno. Veamos ahora, el nitrógeno es asimilado también por las plantas a manera de iones de nitrógeno y es un bioelemento también muy importante, un bioelemento también muy abundante. En los seres vivos vamos a ver que tenemos un reservorio temporal o vamos a temporalmente albergar al nitrógeno, ya que los que están todo ser vivo que está compuesto por materia orgánica va a generar o va a producir lo que son compuestos orgánicos nitrogenados. ¿Cuáles son los compuestos orgánicos nitrogenados? Por ejemplo, proteínas y ácidos nucleicos. Por ejemplo, nosotros necesitamos proteínas para que nuestro organismo funcione correctamente. Las plantas también. Entonces, va a ser que las proteínas jueguen un factor muy importante para formar lo que son también ácidos nucleicos y que estos a su vez forman parte principal de lo que es nuestra cadena de ADN y ARN. Entonces, miren el papel importante y fundamental de todos estos bioelementos, ¿no? Es importante también, por ejemplo, saber que los suelos tienen sales nitrogenadas provenientes de los seres vivos. El suelo asimila estas sales nitrogenadas cuando un ser vivo se está descomponiendo o ya se ha muerto y está, digamos, degradándose, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver la pregunta, ¿no? De cómo se logra fijar el nitrógeno en la atmósfera. Por ejemplo, en el carbono, vimos que se fija a la atmósfera a través de el dióxido de carbono. Ahora, en el nitrógeno vamos a ver que se van a fijar gracias, en cierta manera, por ejemplo, a los rayos. Los rayos en la atmósfera van a provocar que el nitrógeno reaccione con el oxígeno que se encuentra también presente en la atmósfera y estos dos van a formar lo que son los óxidos de nitrógenos. Los óxidos nitrógenos se disuelven en lo que son las lluvias, en ciertas nubes, y cuando llueve, por ejemplo, se va a formar lo que es el ácido nítrico. O cuando ya se almacenan o se fusionan, se disuelven, van a formar el ácido nítrico, que luego a su vez esto se va a convertir en nitratos para el suelo, que el suelo lo va a aprovechar y lo va a utilizar para alimento de ciertas plantas, de ciertas bacterias o de ciertos microorganismos. Por ejemplo, hay algunas bacterias que habitan en ciertas raíces de plantas y estas van a alimentarse entonces de, de estos compuestos, ¿no? Que contienen nitrógeno. Y a su vez también estas bacterias pueden convertir el nitrógeno en nitrógeno atmosférico, formando lo que vamos a ver de aquí en adelante que se conoce como nitratos. Entonces miren toda esta interacción que hay. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo transita el nitrógeno en plantas y animales, ¿no? Vamos a ver que estos nitratos que fueron formados van a ser absorbidos por el suelo, las plantas los van a utilizar para producir proteínas, los herbívoros también van a consumir estas proteínas, van a alimentarse y a su vez estos herbívoros van a servir de alimento para los carnívoros van a adquirir las proteínas,
cuando se comen a los herbívoros. Y por su parte los omnívoros van a tomar el nitrógeno de las, ya sea a través de consumir las plantas o consumir también ciertos animales. Entonces miren, aquí está el nitrógeno en el aire. El nitrógeno en el aire que ayudó a fijarse a través de relámpagos, ¿no? El relámpago ayuda a producir lo que son los nitratos. Recuerden que el rayo hace que el nitrato se una al oxígeno formando los óxidos de nitrógeno. Al condensarse en manera de lluvia va a formar lo que son el ácido nítrico y este va a formar lo que son los nitratos, ¿no? El nitrógeno lleve aquí a la tierra. Estos compuestos van a ser absorbidos por plantas, van a ser absorbidos por ciertas bacterias que se encuentran dentro del subsuelo y van a su vez, van a servir para ayudar a estas bacterias a descomponer a otros animales, en este caso, por ejemplo, acá un herbívoro, y van a estos animales a su vez servir de alimento para otro. Además que vamos a ver que las sustancias de desecho, por ejemplo, de ciertos animales también liberan nitrógeno, las sustancias de desecho, ¿ya? Entonces aquí tenemos el ciclo del nitrógeno, chicos. Ahora, ¿cómo regresa el nitrógeno a la atmósfera nuevamente? Repito, los animales y plantas al morir se van a descomponer por acción de ciertos hongos, por acción de ciertas bacterias, y el suelo va a asimilar una parte y a través también de lo que son ciertas bacterias, las bacterias principalmente, este tipo de bacterias se les conoce como bacterias desnitrificantes. ¿Qué van a hacer? Van a convertir estos nitratos que han absorbido de estos animales y plantas y lo van a transformar nuevamente en nitrógeno atmosférico, que nuevamente se va a combinar con el oxígeno gracias a los rayos, se va a precipitar y nuevamente empieza todo el ciclo, ¿no? Ahora es muy importante saber que existen otros ciclos biogeoquímicos o ciclos bioquímicos, como son el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre, que también son ciclos importantes, ya que recordemos que son bioelementos principales o son bioelementos que se encuentran en los organismos o en la materia viva. Ahora, aparte del fósforo y del azufre que vemos acá, también vamos a ver ciertos ciclos como el ciclo del calcio, ciclo de potasio, ciclo de magnesio y una serie de ciclos. Pero los que más importantes que hemos visto son los de ahorita, ¿no? Lo del carbono, nitrógeno y el ciclo del agua. Ahora mencionamos también a estos dos que son el ciclo del fósforo y el ciclo del azufre, ¿ya? En el ciclo del fósforo vamos a ver que las plantas absorben el fósforo a través del subsuelo, ¿no? Ahora los herbívoros, alimentarse de estas plantas, van a asimilar también el fósforo que éstas habían absorbido del subsuelo, ¿no? Los carnívoros a su vez se van a comer también a estos herbívoros. Para estos animales, al descomponerse, nuevamente el fósforo va a ser asimilado por la tierra. Ahora, algo adicional que podemos agregar en este tipo de ciclos es que, por ejemplo, en la naturaleza, la disponibilidad de fósforo también se produce por la descomposición de ciertas rocas que contienen grandes cantidades de fósforo. Estas rocas se descomponen ya sea por la misma lluvia o el viento o la erosión de ciertas rocas y van a ser asimiladas en el subsuelo. También vamos a ver que el fósforo se va a encontrar en las heces de ciertos animales, ¿no? Que van a servir de alguna otra manera como fertilizante, por ejemplo, como es el guano de estas aves, el guano de ciertos peces y también a través de los cadáveres y excrementos de animales herbívoros, ¿no? Y por acá tenemos el último ciclo biogeoquímico, que es el ciclo del azufre también, que es bueno mencionarlo por acá. En este caso, miren, vamos a ver que la erosión de ciertas rocas van a liberar azufre y con el aire este se va a convertir en óxido de sulfato.
este azufre se va a combinar con el oxígeno que se encuentra en la atmósfera y va a formar lo que es el óxido de sulfato. O se va a convertir, perdón, en óxido de azufre o se va a convertir en un sulfato. Repito, en óxido de azufre o sulfato, el cual a su vez va a ser absorbido por ciertos microorganismos y por ciertas plantas. Ahora, aquí nuevamente se va a repetir la parte de los ciclos que hemos visto, ¿no? Que este sulfato es absorbido por microorganismos, por las plantas, estas plantas por ciertos animales, estos animales van a ser comidos también por otros animales y vamos a ver que de esa manera van absorbiendo este bioelemento. Algo muy interesante es que justamente es devuelto este azufre al suelo cuando los cadáveres se descomponen, ¿no? Y algo muy característico, un dato muy curioso, por ejemplo, si tú has visto o has oído o has escuchado a alguien, ¿no? Que, por ejemplo, un cadáver huele feo, o por ejemplo, te dicen, ¿no? Que huele como a huevo podrido, que huele como a basura, y tiene un olor pútrido, un olor nauseabundo, un olor asqueroso, por así decirlo. ¿Y por qué es ese olor? ¿Por qué? Porque se está liberando azufre, se está liberando también ciertos nitratos. Tanto el azufre como los nitratos tienen ese olor feo. Por ejemplo, hay un experimento que siempre les digo a algunos alumnos, ¿no? Que se hace en laboratorio, por ejemplo, de determinación de azufre. Simplemente, por ejemplo, tú te quemas un poquito de tu pelo, arrancas un poquito tu pelo, no lo hagas esto sin autorización de tu casa, de tus padres, pero esto es un ejemplo nada más. Corta un poquito, quémalo, préndelo, vas a ver que tiene un olor feo, un olor como huevo podrido, y es porque contiene azufre. De igual manera, imagínate un cuerpo, un cadáver, una planta en descomposición, huele feo porque se está liberando este azufre, se está liberando sulfato, se está liberando nitrato, ¿no? Y son liberados de esta manera tanto al suelo eh, a, y a través del aire, ¿no? Porque las bacterias, ciertas bacterias van a absorber esto y lo van a liberar nuevamente a la atmósfera. Y así vamos a ver que se va a reiniciar nuevamente el ciclo. Ahora, es importante también por ahí añadir que en las erupciones volcánicas y la descomposición de materia orgánica en pantanos también liberan azufre a la atmósfera. Entonces, hasta aquí llegamos, chicos. Espero que hayan captado todo y la importancia de la interacción de todos estos bioelementos con el medio biótico y el medio abiótico, ¿no? Entonces, espero que haya quedado bien, chicos. Un fuerte abrazo. Nos estamos viendo.